Damos inicio a un diálogo con uno de los integrantes del foro, el economista Enrique Serrano. Economista Serrano, muy buenos días. Con dos preocupaciones fundamentales se inició esta exposición pública el día de ayer. Uno, el de la movilidad en la provincia de la Azuay, sobre todo el estado de situación de las vías públicas, ese desarrollo asimétrico del cual hablamos mucho pero se hace poco. Y el otro, el tema de la amenaza que significa la minería a gran escala, la minería metálica para la provincia de la Azuay. Quisiéramos profundizar un poco sobre estos temas, particularmente el tema de la minería, conociendo que se encuentra ya en las puertas la Asamblea Nacional de la discusión del debate de nuevas reformas a la ley de la minería. Sí, en el año 2018 se llevó a cabo una consulta y un referéndum en el mes de febrero de 2018. Y una de las preguntas, la pregunta número 5, se refería a cómo debe ser tratada la actividad minera y cómo las concesiones debían ser entregadas y en qué área. Y la verdad es que en el caso de Azuay, el 77.36% dijeron que sí había que prohibir la actividad minera en zonas de áreas protegidas, en centros poblados, etc. Fue la provincia en donde más alto estuvo este porcentaje a favor de la prohibición de la actividad minera. A partir de estas respuestas, de esta referéndum para hacer enmiendas a la Constitución, justamente el día de ayer se ha iniciado el primer debate a la ley orgánica reformatoria de la ley de minería en la Asamblea Nacional. Y esta es una oportunidad para que los asambleístas azuayos hagan conocer a nivel nacional, a nivel de todo el país, la amenaza enorme que significa la actividad minera en las fuentes de agua de las cuales nos servimos alrededor de 600,000 habitantes que estamos en Cuenca a través de Tapa. Entonces, en mi presencia acá como integrante del Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca, que inicialmente tiene dos objetivos, justamente detener la amenaza minera, y el segundo objetivo, encontrar soluciones posibles al problema del aislamiento vial de la provincia de la Azuay y de la ciudad de Cuenca, justamente es tratar de solicitar a los asambleístas por la provincia de la Azuay que intervengan en este debate, hagan conocer la situación tremenda de amenaza en el Cajas, y por otro lado planteen que se incorpore dentro de esta ley reformatoria una frase o una expresión que diga que también se tendrá en cuenta muy claramente la prohibición de concesiones mineras al analizarse lo que es el ciclo hidrológico del agua, porque lo que ocurre es que con la actividad minera en Río Blanco, Quimsacocha y Ruta del Cobre en Chaucha, se estaría destruyendo o alterando notablemente el ciclo hidrológico del agua, que todos conocemos que empieza con la evapotranspiración, que en el caso de las fuentes de agua de Cuenca, la evapotranspiración que proviene de la región amazónica y también desde el Océano Pacífico. Esa evapotranspiración hace que el agua esté en estado de vapor y viene en forma de nube de vapor y choca. Iniciándose así el ciclo del agua. Y se hace, perdóneme, y se vuelve líquido. Vamos a continuar sobre el tema. Escuchemos el audio, que por un problema técnico, con las debidas disculpas, no pudimos escucharlo, y continuamos dialogando con Enrique Serrano. La ciudadanía conoce, pero hay un peligro inminente en la explotación de recursos mineros de minería metálica en el macizo del Cajas, y de hecho hay acciones positivas que se han hecho en defensa, pero que tienen que ser reforzadas. El directorio de Tapa en el año 2019 aprobó una declaración en defensa de esas aguas y previniéndole al gobierno para que no haga nuevas concesiones ni continúe con las que ya las había hecho. Hay una consulta popular que está planteada por el gobierno provincial a través de su prefecto a la Corte Constitucional y que seguramente tendrá una respuesta del organismo regulador de la Corte Constitucional, tendrá en los próximos días.
pero creemos que es necesario apuntalar desde todos los ámbitos y reforzar cada vez más en la ciudadanía la necesidad de defender esas fuentes de agua con un aditamento. Entre los comentarios que hemos recibido, estas informaciones que hemos dado sobre la acción y la formación de este foro autónomo por el Bicentenario de Independencia de Cuenca, ha sido en el sentido de qué pena que tenga que formarse un foro autónomo, paralelo, ciudadano y que nuestras autoridades no hagan nada. Es justamente este llamado que está haciendo usted ahora con respecto a la minería, a quienes son representantes públicos de esta ciudad y de esta provincia, los legisladores. Sí, los legisladores por el Azuay son pues el ingeniero, el doctor Esteban Albornoz, la doctora Doris Solís, el ingeniero Juan Alfredo Lloret, la doctora Lourdes Cuesta y la licenciada Gloria Astudillo. Les compete a ellos sacar la cara y hacer frente en defensa de los intereses de la provincia de La Azuay y de la ciudad de Cuenca. Huancana por allí, que si bien es representante de los migrantes, también está en la asamblea aquí en La Peña. Sí, realmente les corresponde a ellos aplicarse y entender la problemática. Vea usted, de las fuentes de agua del Cajas se aprovisionan las siguientes centrales de potabilización. Está la central del Cebollar, que se nutre de las fuentes del Tomebamba y de Mazán, que más o menos produce o trata por día alrededor de 1.000 litros por segundo por día. Está la planta potabilizadora de por segundo debe ser. Por segundo, sí, de la planta potabilizadora de Culebrillas con 150 litros por segundo. La planta de Tixán, que es la más grande, con 840 litros por segundo. Esto es al año 2018. La de Chulco, con 50 litros por segundo. La de Susta, con 460 litros de agua por segundo. Y la de Iquis, con 30 litros de agua por segundo. Aparte de el sistema de potabilización, la planta de potabilización del proyecto Nero, que sirve alrededor de 30.000 usuarios o consumidores de agua. Entonces, realmente la amenaza es cierta, no es que no es un invento, no es una cuestión menor de ninguna naturaleza. Estos datos son tomados de la propia empresa Etapa. Resulta pues que le corresponde a Etapa, como la Junta Administradora de los Sistemas de Agua Potable de Cuenca, salir a la defensa y por encima o en la dirección de Etapa está la Municipalidad de Cuenca. Justamente este es un llamado amigable a las autoridades, a los representantes y más asambleístas, para que haya un acuerdo, para que haya armonía. Desde el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca tenemos esa intención de suscitar acercamientos, diálogos, en base de informaciones. Pero que haya armonía, pero que haya acción. Y que haya acción. Porque los asambleístas parecen estar muy cómodos con la situación. No hemos escuchado ni hemos visto ninguna acción de ellos relacionados con el tema minero, ninguna preocupación siquiera exteriorizada. Justamente por eso, con motivo de este primer debate que se va a hacer a la ley orgánica reformatoria de la ley de minería, les corresponde a ellos hacerse presentes. Ese es el llamado que a través de este medio hacemos. El gobierno, economista Serrano, y lo hicieron algunos portavoces durante la última visita del presidente de la República, al tiempo de confirmar de que es una política prominera la del gobierno, han señalado, sin embargo, que respetarán las fuentes de agua, que no permitirán actividad minera metálica en cualquiera de sus fases en las áreas protegidas, en centros urbanos, poblados, zonas declaradas como áreas intangibles, etcétera. Es decir, dicen, respetaremos la ley, pero en realidad, ¿la respetan? Esta es la gran pregunta, y esa pregunta tiene que ser asumida por los asambleístas azuayos ahora en estos debates que van a haber en la Asamblea Nacional. Realmente las respetan parcialmente, porque, por ejemplo, en el caso de la empresa INB Metals, que tiene a su cargo Quimsacocha y Loma Larga, la concesión allá, ellos han estado gestionando asignaciones de agua con la Senagua en la ciudad de Machala, en donde está la oficina de la demarcación del río Jubones, a la cual corresponde las fuentes de agua de la zona de Quimsacocha y Loma Larga. En el caso de Río Blanco está detenida totalmente la actividad minera, la actividad extractiva,
Pero, sin embargo, en el caso de INV Metals, no solo está contenta con las 7.000 hectáreas que tiene la zona de Quimsacocha, sino que pretende que se le otorgue una concesión de 30.000 hectáreas en la frontera entre la provincia de Azuay y Cañar. 30.000 hectáreas. Entonces, esto no puede ser posible, que no puede ser permitido y tiene que ser divulgado e informado a toda la ciudadanía para que esté con plena conciencia de los riesgos y de las amenazas que esto significa. Entonces, justamente hacemos un llamado amigable a los asambleístas por el Azuay, ingeniero Lloret, ingeniero Albornoz, doctora Doris Solís, doctora Lourdes Cuesta y doctora Gloria Astudillo, para que se hagan presentes ahora en el debate y justamente hagan conocer a la Asamblea Nacional la situación crítica de la ciudad de Cuenca y de la provincia del Azuay. Usted integra también el Foro del Agua, otra organización ciudadana que está actuando en la provincia del Azuay. ¿Tienen el Foro del Agua una agenda? ¿Ha generado algún documento que pueda quizás servir como ayuda a memoria para los asambleístas, quienes ojalá no se queden solamente en eso, sino realmente se integren para, con conocimiento de causa, enterándose de la amplísima documentación y estudios que existen, conozcan con certeza y logren, ojalá, convicción sobre la necesidad de actuar sobre este tema? El instrumento principal es el informe preparado por el ingeniero Galo Ordóñez Espinosa y que fue conocido por el directorio de Tapa, directorio que luego de conocer el informe del ingeniero Ordóñez hizo una resolución publicada el 2 de mayo del 2019 en donde claramente solicitan que se suspenda toda actividad minera en la zona del Cajas. Es decir, este informe del ingeniero Galo Ordóñez es la pieza fundamental, además de que procede de un profesional que consagró toda su vida a los estudios hidrológicos, que estuvo manejando el laboratorio de agua de la universidad, una autoridad que nadie lo pone en duda, Galo Ordóñez. Lamentablemente ha habido un poco de una cierta acción de esconder o de no poner en público, no visibilizarlo, por lo menos. Este documento. Ahora, su pedido va más allá de la interpretación que se da directamente a lo que en la Constitución existe sobre los derechos de la naturaleza, sobre los páramos. Usted nos estaba hablando también sobre las amenazas al ciclo hidrológico del agua, el famoso ciclo del agua que es esencia de la vida en el planeta, los páramos, los sitios de recarga hídrica. Todos estos deben ser considerados, aprovechando que ahora se está poniendo bajo la lupa esta legislación. Así es, Gustavo. Realmente el agua pues viene primero en forma de vapor, en forma de nube, y esta toca con la parte fría de la montaña, las corrientes de aire fría y la sustancia fría de la montaña, y entonces pasa a estado líquido y se almacena en el suelo y en el pajonal. Sobre esta materia hay una tesis hecha por la doctora Ochoa, Elizabeth Ochoa, quien fue la primera en obtener el título de PhD en la Universidad de Cuenca. Justamente se llama Dinámica de la evapotranspiración en los pajonales. Y hay otras tesis en donde justamente ya de manera científica, con mediciones precisas, se explica cómo es el beneficio, que ya lo dice Galo Ordóñez, de las pequeñas fabriquitas de agua en las zonas de pajonales. Es la única agua que tiene Cuenca. Entonces, esta única agua, las únicas fuentes de agua. Por eso se los llama también humedales. Entonces, ¿qué pasa? Si ahí hay una actividad minera como la que se pretende, que va a conectar Río Blanco con Chaucha y con Quimsacocha, simplemente va a haber un apelmazamiento, una solidificación, una destrucción de la cubierta vegetal. Es bien simple. Si uno pone un recipiente en casa con agua y lo deja sin tapa, observa que en la tarde o en la noche esa agua se ha evaporado. Pero si pone con una tapa la olla, observa que el agua permanece. El pajonal, la capa de suelo, es como esa tapa del agua que permite que se conserve el agua en los páramos y pajonales. Además son una gran esponja. Extraordinaria esponja, porque hay tejidos y seres vegetales, seres vivientes que justamente se adaptaron a lo largo de años y cumplen esa función. De ahí que no se entiende cómo es que el Consejo Cantonal o aún las autoridades como el señor alcalde no tienen claro esto. Es bien simple. Ahora, es obvio, y yo creo que la posición del señor alcalde es positiva cuando él dice también que se debe prohibir la expansión de la frontera agropecuaria. Está muy bien. Sí, pero hagámoslo.
hagámoslo. No hay que solamente decir, hay que actuar. Hay que legislar en el caso de un municipio, de un gobierno seccional. Sí, Gustavo, ¿se imagina usted lo que sería la explotación minera en nuestros páramos? Una explotación minera que tendría aquí en Sacocha con 3.500 toneladas de extracción de roca diaria. Ruta del Cobre con algo parecido. Y finalmente Río Blanco igual, y ahí trajinando vehículos, de tal manera que se produciría la destrucción total del páramo y del pajonal, porque ya hay construcciones de carreteras, por ejemplo, entre Río Blanco y Chaucha, y eso ha sido permitido por la municipalidad en los periodos anteriores. Y justamente la construcción de esa carretera entre Río Blanco, Amigüí, Río Blanco y hacia Chaucha ha sido posible con el apoyo financiero reducido de la INB Metals, en el caso de la Ruta del Cobre y de Río Blanco. Y entonces imaginemos lo que sería un trajinar de enormes camiones, etcétera, por esa zona. Ve usted, quiero yo mostrarle acá, este momentito, ya se está haciendo el transporte del material minero desde Ruta permítame, del Cobre. antes de lo que va usted, referirnos justamente a este foro que se ha armado también de las provincias de Loro, Loja, Zamora, no sé si Morona, Santiago también. Se hablaba de 3 provincias en las cuales exteriorizan su preocupación por la situación vial del Austro, los cuidados particulares que tienen que darse. Además, hablan también de esta asimetría de la cual se afecta también la provincia de la Suay. Pero dentro de su agenda está también advertir sobre el riesgo de la minería, la enorme exigencia que tiene la minería en el transporte y el deterioro que va a causar en las carreteras del Austro. Sí, yo no tengo la cifra precisa, pero he observado personalmente y tengo fotografías del tipo de transporte que está yendo por Gualaceo, Chordelec, Zig-Zig, Gualaquiza hasta el Pangui. Y está recorriendo esta carretera que está en condiciones precarias, pero lo están recorriendo. Son camiones que transportan alrededor de 20 toneladas de materia mineral. Justamente aquí tengo una foto del camión, que es justo el camión que está pues, este es el tipo de... Sí, ahí está. Está justo en el puerto de Guayaquil el transporte con las fundas. Ustedes pueden observar, ahí están las bolsas donde están los recursos minerales. Este tipo de camiones es el que está transitando por esta ruta. Ustedes lo pueden observar, estos camiones, alrededor de las 6 de la tarde, 6:30, están ingresando sin carga hacia la zona del Pan y hacia la zona de las explotaciones mineras de Cóndor Mirador y de Lundi, de Fruta del Norte. Y entiendo que hacia la noche, hacia la madrugada, transcurren y transitan. Lógicamente, no toda la transportación del material mineral se está haciendo por esta vía. Pangui, Gualaquiza, Chihuinda, Zig-Zig, Chordelé, Gualaceo, Cuenca. Y esto significa una destrucción de la carretera. Es decir, aún desde el punto de vista pragmático de conservación de la infraestructura, hay este problema. Es es el de admirar esta capacidad que tienen los señores de la provincia de Loja, de Zamora, Chinchipe y del Oro para reunirse. Claro, de por medio también hay el interés de Puerto Bolívar, que quiere que la exportación se haga por Puerto Bolívar, para que se utilice la ampliación de Puerto Bolívar que se hizo con este propósito minero. Al momento se está exportando por la ciudad de Guayaquil. Pero es evidente y está comprobado el hecho de que estos vehículos están transitando por las vías ya deleznables y raquíticas que tiene la provincia de La Suárez. El tiempo se nos ha agotado. Economista Serrano, quizá vale la pena concretar esto. ¿Por qué no, ya sea el Foro del Agua o este Foro Autónomo del Bicentenario que empezó a actuar el día de ayer, no convoca a una reunión a los legisladores de la provincia para plantearles estos temas y la necesidad urgente de que actúen? Es una gran iniciativa, la idea suya planteada la va a considerar el foro. El foro justamente quiere ampliar, hacer una discusión a base de información, a base de evidencias, lo más amplia posible. Es decir, el foro está invitando a los colegios profesionales, está invitando a las organizaciones civiles de la sociedad civil y a las universidades, y entonces también a las autoridades, como usted está mencionando. Y el foro va a tomar en cuenta esta iniciativa.
Muchas gracias. El economista Enrique Serrano, integrante de los dos foros, Foro del Agua y Foro Autónomo del Bicentenario.